El odio es una emoción humana que consiste en desear causar el mal, ya sea a una persona, grupo de personas o animales. Suele ser permanente o circunstancial. Sus causas pueden ser la ira o el resentimiento. La ira es la intención de causar dolor a alguien, como la venganza, por un desprecio manifestado o la impresión de haber sufrido una injusticia. El resentimiento nace de la frustración por la impotencia y debilidad frente a alguna adversidad. El odio desea la destrucción de algo que genera disgusto. Pero cuando un ser que odia todo lo que existe, solo puede desear la absoluta destrucción de lo que le rodea, aunque eso también lo destruya a sí mismo. Les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy vas a conocer la historia de la encarnación del odio. Pero antes suscríbete y dale a la campana. El comienzo sucede en una aldea que ha sido tomada por los Youmas. Debido a la cantidad de monstruos, 2 Claymores fueron convocadas para acabar con todos. Sus nombres eran Noelle y Sofía. Ambas eran del top 5 mejores guerreras de la organización sin nombre. Solo ellas dos serían suficientes para acabar con unos débiles Youma, hasta que llegó Irene, la espada rápida, la número 2 de las Claymore, quien regañó a sus hermanas de batalla por estar perdiendo el tiempo en ver quién mata más Youmas. Era muy extraño tener las mejores Claymores cumpliendo un encargo común. Sin embargo, Irene reveló el motivo por el que les dieron las órdenes de reunirse. Tenían una misión: ejecutar a la número 1, Teresa de la Sonrisa Débil, por romper la regla de no matar humanos. Las otras 4 Claymores del top 5 eran necesarias para matar a alguien tan poderosa. Solo faltaba que se les uniera la número 2 actual. Noelle y Sofía no entendieron el asunto de la número 2, ya que se supone es Irene, a lo que ella respondió que ahora es la número 3. Había sido desplazada por una guerrera novata. Sus compañeras no estaban de acuerdo con trabajar al lado de una niña. Casi como si la hubiesen invocado, apareció torpemente la nueva número 2. Al ver su cara, Noelle estalló de ira. La organización puso una novata por encima de ellas. Le resultaba insultante, así que la retó a un duelo para demostrar quién es la mejor. Priscilla, creyendo que iban a castigarla por llegar tarde, se disculpó. Tardó más de lo que creía en acabar con la horda de Youmas del pueblo. Las guerreras quedaron sorprendidas por la escena. Una niña acabó con tantos Youmas y ni siquiera se le ve cansada. El equipo acabó aceptando a Priscilla, aunque Irene ya lo había hecho al ser la primera en conocer sus habilidades cuando la promovieron. Su poder la hizo temblar. El potencial que tenía era ilimitado. Podría llegar a ser más poderosa que la propia Teresa, pero lo más destacable de ella era su inmenso odio hacia los Youmas. El equipo acabó dando con el paradero de Teresa, al igual que ella se dio cuenta de sus presencias. La primera en ir fue Irene. De todas las Claymores, era quien conocía un poco de la número 1, ya que no era muy sociable. Sin embargo, no estaba sola, pues tenía un acompañante, una niña llamada Claire. Teresa, a modo de broma, le pidió que no hiciera tanto ruido o la despertaría, solo para dar inicio a la batalla. Pese a ser llamada espada rápida, la número 1 podía estar a su nivel en velocidad, pero olvidó que Irene no estaba sola. Teresa tuvo que llevarse a la niña consigo, aunque afuera le esperaba la nueva número 2. La guerrera no pudo sentir su presencia, lo que le pareció raro ya que su habilidad le permitía sentir el aura Youma de los monstruos y de las guerreras. Si la hubiera atacado por la espalda ya estaría muerta. La falta de acción de Priscilla arruinó el plan del equipo, ya que ella sería quien la mataría por sorpresa. No obstante, la niña en su inocencia pensaba que un ataque a traición era cobarde. Antes de pelear se presentó, diciendo que es un honor conocer a la número 1, y también se disculpó por tener que tomar su cabeza. De paso le preguntó a Teresa por qué no se rindió durante su primera ejecución.
Lo obvio era dejarse matar. El trabajo de las brujas de ojos plateados es proteger a la humanidad. Matar a uno solo sería destruir la poca confianza que tienen con las personas. Algo imperdonable para Priscila, quien se tomaba las reglas de forma casi religiosa. Teresa solo respondió que estaba bien seguir las reglas. Sin embargo, en el mundo real, no todos los humanos merecen ser protegidos. Existen muchos que merecen morir, como los Youmas. Terminando de hablar, la pelea comenzó. Priscila rápidamente tomó la delantera, presionando a una Teresa que hacía tiempo no tenía que esforzarse tanto en una pelea, ya que su combate está basado en la lectura del Yoki. Todas las guerreras y monstruos desprenden dicha aura que les permite detectar a sus semejantes. Teresa es quien tiene más desarrollada esa capacidad, pudiendo predecir cualquier ataque de un Youma o una Claymore, pero luchando contra Priscila es imposible, ya que ella puede suprimir su aura. Parecía que la niña sería la ganadora. No obstante, olvidó tener en cuenta algo muy importante: la experiencia. Teresa ha estado por quién sabe cuánto tiempo luchando contra Youmas, y tal vez ya había participado en ejecuciones de otras Claymore antes de que siquiera le injertaran los órganos a Priscila, quien no entendía por qué estaba empezando a perder. Ella siempre ha sido buena, ha matado muchos Youmas, sigue obedientemente a la organización, pero aún así, Teresa la superaba. Estaba siendo vencida por una asesina. De no ser por la intervención de las otras guerreras, ya estaría muerta. La pelea parecía estar a favor del equipo de ejecución. Parecía, porque en realidad Teresa podía con las 4 a la vez, adivinando cada ataque como si pudiese predecir el futuro. Esquivaba y hacía contraataques a la vez. Priscila quiso que pararan. Era demasiado injusto enfrentarla todas a la vez, pero Irene ignoró su petición. Perdió su oportunidad al ser casi decapitada. Ahora lo harían a su manera. El equipo activó su poder Youma a la vez, pero Teresa ni se inmutó. Los números le daban igual, logrando esquivar perfectamente cada ataque coordinado de sus semejantes. Cuando creían que la habían acorralado, Teresa fácilmente les negaba la victoria. Irene, estando herida, le ordenó a Priscila usar todo su poder. Debía ganar sin importar cómo. De poco sirvió, ya que también acabaría cayendo. Las 4 mejores Claymores con sus poderes liberados ni así pudieron hacer que la número 1 cambie sus ojos. Teresa llamaría a Claire para que empaque sus cosas. Debían irse rápido. Sin embargo, le dio esa orden porque no quería que mirara lo que estaba a punto de hacer. Irene sabía las intenciones de Teresa. Priscila fue la que más estuvo cerca de estar a su nivel. Si la venció ahora fue por tener mayor experiencia, pero si se volvían a enfrentar, lo más seguro es que la niña ganaría. Priscila estaba aterrada, paralizada por el miedo. Quería gritar y su voz no podía salir. Deseaba que su papá viniera a salvarla. Sin embargo, Teresa enfundó su espada. Algo inesperado, pues la número 1 era conocida por su falta de piedad. Definitivamente no era la misma que solía ser. En ese momento, Claire regresó con el equipaje para marcharse. Teresa le acarició la cabeza y les dio el mensaje a sus atacantes: pueden venir por ella las veces que quieran. Las derrotará una y otra vez, despidiéndose para que las guerreras puedan lamerse las heridas. La mayoría aceptó la derrota, excepto Priscila. Al ser todavía una niña que ve el mundo en blanco y negro, en lugar de aceptar que existen grises, no podía tolerar que una asesina tuviera piedad. Teniendo un ataque de ira, desató su parte Youma, ignorando las consecuencias irreversibles, encontrándose de nuevo con Teresa, quien no quería pelear, pero ver que estaba llegando al límite, no tuvo alternativa más que enfrentarla. Priscila, ignorando las advertencias, continuó atacando. La mutación estaba otorgando nuevas habilidades que pusieron en aprietos a Teresa. Por primera vez, alguien logró superar su detección del Yoki, hiriéndola en batalla. Teresa entonces liberó parte de su poder.
el suficiente para volver a estar por encima de ella. Antes le perdonó la vida, ahora que estaba fuera de control, la única opción sería matarla a no ser que pudiera revertir su poder. Teniéndole clemencia por última vez, le ordenó volver a la normalidad o acabaría con ella. Priscilla, que ya estaba delirando, comenzó a hablar sobre su pasado, de cómo vivía felizmente con su familia. El padre era quien más quería, hasta que lo vio comerse las entrañas de su madre, hermano y hermana. Así que lo mató por la espalda cortándole la cabeza con una espada. Desde ese día su estado mental fue en declive, empeorando cuando fue reclutada por la organización ya que quedó huérfana. La cirugía y el adoctrinamiento la empeoraron, por eso no tenía control. El mayor defecto que una guerrera podría tener, ya que también requieren de una fortaleza mental para resistir el cambio. Priscilla entró en pánico. Le rogó a Teresa que le ayudara. No quería convertirse en lo que más odia, mas no tenía salvación. Lo único que podía hacer era decapitarla mientras mantiene algo de humanidad. Priscilla estuvo en silencio durante un momento y agachó la cabeza, pidiendo que lo hiciera rápido. Teresa se acercó sin saber que cayó en una trampa. En medio del dolor, del placer, el demonio del odio había nacido. Irene fue la primera en atacarla. Priscilla la saludó educadamente mientras sostenía el brazo que le había cortado cuando se le acercó. Sofía y Noel fueron las siguientes en combatir, pero con ellas fue rápida e inclemente. El demonio entendió que estaban intentando matarla, algo que no podía permitir. Acabando con todas las Claymores, quiso buscar carne fresca, acercándose a Claire que estaba paralizada. Teresa, su hermana, había muerto, asesinada por ese monstruo, y ella pronto la seguiría. No obstante, Priscilla la ignoró. La existencia del infante era solo una piedra en el camino. Alzando el vuelo con sus nuevas alas, dejó atrás a Claire, quien sostenía la cabeza de quien más amaba. El demonio desapareció después de su despertar. No ha sido visto en años y la organización desconoce qué fue de Priscilla. Pero aun si lo supieran, preferirían evitarla a toda costa. Los únicos que saben algo del demonio son los 3 reyes abisales, en especial el rey del norte, porque fue él quien se enfrentó a Priscilla, venciéndola en combate singular, perdonándole la vida para que se convirtiera en su reina, pues tenía planeado conquistar el continente, formando un ejército con decenas de despertados, quienes anteriormente fueron Claymores, pero al igual que Priscilla, habían cedido al placer y dolor de la superación del límite. Su ejército se estaba volviendo una gran amenaza, por lo que la organización envió la mitad de las guerreras para detenerlos. Mientras la batalla por el norte se libraba, en una de las ciudades arrasadas estaba Raki, compañero de viaje de Claire, que había sido secuestrado por traficantes de esclavos. Solo él sobrevivió a la masacre gracias a estar encerrado bajo tierra, escapando luego de su celda cuando sus carceleros se habían ido. Caminó entre las ruinas cuando vio una persona deambulando sola a la distancia, salvándola ya que casi le caen escombros encima, dándose cuenta después que era una mujer. Ella de inmediato lo abrazó sin pensárselo 2 veces. En ese momento apareció un hombre que precisamente la estaba buscando. La desconocida le dijo al hombre que el chico olía muy bien y por eso lo abrazó.
Raki explicó que unos esclavistas lo secuestraron para venderlo, pero al liberarse no encontró a nadie en la ciudad. El desconocido lo tranquilizó. Los culpables ya no estaban, pero debían refugiarse antes de que la tormenta empeorara. El extraño le extendió su brazo a la mujer, llamándola por su nombre, Priscila. Lejos de ser un monstruo asesino, ella, luego de su enfrentamiento con el rey Islay del Norte, parecía haber perdido la memoria, volviendo a la época en la que era una inocente niña que apenas conocía los peligros del mundo. Islay, el hombre extraño que apareció en la ventisca, ha estado cuidándola durante años. La verdad, nunca la venció. Ella casi lo mata, pero antes de rematarlo, se detuvo, volviendo a su forma humana con 0 recuerdos. No supo exactamente qué pasó, pero quedó enamorado y aterrado de su poder. Fue entonces que tuvo un objetivo: darle el continente entero como un regalo, siendo ella la forma de vida definitiva, comenzando una guerra en su nombre. Guerra donde la mitad de las brujas de ojos plateados encontrarían su fin. Priscila sintió cómo sus auras se desvanecían una detrás de otra, quedando únicamente 2, que duraron un poco más, uniéndose al final con el resto de sus hermanas caídas. Entonces, lo único que se escuchó en el norte fue la ventisca de esa tierra fría e inclemente. Ya sin ningún obstáculo, Islay invadió el resto del continente, dividiendo su ejército en 2. Una parte enfrentará a Rifle del oeste, la otra asediaría la fortaleza de la organización en el este. Mientras él y Priscila fueron al sur, el rey del norte se encargaría personalmente de enfrentar a la reina del sur, puesto que era una gran amenaza para Priscila si formaba una alianza con Rifle. La batalla hizo temblar la tierra. Nunca 2 seres abisales habían luchado, pues sus poderes estaban muy igualados. La pelea quedó en un empate para los dos, ya que volverían a su forma humana. Sin embargo, Luciela no tendría la oportunidad de vengarse de Islay. Más tarde llegó Rifle, esperando que la reina del sur siguiera viva, pero solo estaban Islay y el demonio. Su sola presencia le impediría a Rifle atacar. El rey del norte comenzó a reír. Con el equilibrio de poder destruido, ya nadie podría enfrentar a Priscila. No importa cuántos despertados logren reunir o cuántas Claymore envíe la organización, el demonio ahora era invencible. Rifle a regañadientes se retiró. Lo que decía Islay era cierto. Ni ella junto con su pareja podrían vencer a Priscila, mas no se rendiría, ya que encontraría algo que podría ayudarle en su afán de destruirla. Pasarían 7 años desde ese encuentro. El ejército de Islay acabó separándose, ya que no volverían a recibir órdenes de su líder. El rey, el demonio y el humano vivieron tranquilamente en el sur durante ese periodo de paz, como si fueran una familia. El demonio estuvo tranquilo en el transcurso de esos años, pero Raki e Islay descubrieron que al dormir, Priscila susurraba deseos de su propia muerte. Ella odiaba en lo que se había convertido, pero a la vez le temía la muerte, temía desaparecer. Entonces, Islay entrenó a Raki para matar a Priscila. Si bien esto iba en contra de su objetivo original de acabar con las amenazas contra ella, la verdad es que lo hacía porque todavía le temía. No podía aliarse con otro abisal como él, pues podría despertar al demonio. Así que hizo lo impensable: entrenar a un humano, pues ella nunca lo vería venir, aunque era confiar demasiado en la suerte del muchacho. Sin embargo, Islay decidió creer en Raki, ya no solo para acabar con Priscila por miedo, sino también para acabar su tormento. Al finalizar el entrenamiento, los 3 tuvieron que separarse. Raki cuidaría de Priscila, quien no se despegó de él en 7 años por su olor, mientras el rey marchó solo porque las nuevas armas de la organización lo estaban persiguiendo. Nunca más lo volverían a ver. Raki y Priscila viajarían al oeste, ya que el niño, ahora convertido en hombre, debía cumplir una promesa que había hecho hace 7 años. Ambos cazarían Yaumas por cada pueblo en el que pasaban hasta toparse con una Claymore que sospechaba de Raki.
¿Cómo es posible que siendo un humano común pudiera identificar Yowmas, estando a punto de sacarle la verdad a la fuerza? Priscila se interpuso, preguntando si estaba molestando a su compañero. Tocarla fue suficiente para que la Claymore entendiera que si continuaba, su vida estaría en peligro. No sabía qué era esa cosa, pero no era humana. Raki calmó a Priscila diciéndole que esa Claymore no es una enemiga. Solo tuvieron una discusión. Era turno del hombre para preguntar a la guerrera, queriendo saber si conoce a la número 47. La Claymore cuyo nombre es Claire. La mestiza no respondió. La existencia de las 47 era secreto, pero le contestó que la guerrera más débil actual no tiene ese nombre, así que seguramente ya está muerta. La Claymore le preguntó si acaso esa cosa le gusta la carne. Él le respondió que no ha comido nada desde que están juntos, pero ya debe estar en su límite, así que le tocará detenerla, aunque seguramente perderá. Sin embargo, esa es su responsabilidad con Priscila. Los viajeros fueron al oeste donde una calamidad al nivel del demonio se desataría. Priscila podía sentir el nacimiento de algo nuevo y vasto, carente de sentimientos y emociones. El destructor aparecía para traer muerte indiscriminada. Raki resultó herido por los parásitos del destructor al igual que Priscila. Sin embargo, esos parásitos acabaron muriendo cuando intentaron infectarla, pero estos tenían un aroma muy similar al que Raki emanaba, solo que con más intensidad, haciendo que el demonio finalmente despierte de su largo sueño. La fuente de la esencia estaba muy cerca. Raki, que estaba agonizando por el parásito, todavía quería saber eso de la esencia que ella busca. ¿Qué espera encontrar si sigue el nuevo rastro que dice haber descubierto? Priscila solo sonrió. Eso lo averiguará cuando encuentre la fuente. Antes de marcharse le agradecería a Raki por ayudarla durante 7 años, salvando su vida injertándole una parte de ella que impediría el esparcimiento de la infección. Luego lo dejaría solo hasta ser encontrado por el equipo de recuperación de la organización sin nombre, los encargados de obtener órganos Yowmas y despertados con los que experimentar para mejorar a las Claymore. Ellos llevarían a Raki a su sede donde se le extirparon los parásitos y el brazo de Priscila. Este último sería de vital importancia ya que sería usado para crear 3 nuevos abisales. Mientras tanto, el demonio tuvo que enfrentarse a la número 2 de las Claymore, Beth, quien fue infectada por los parásitos. Priscila no se inmutó ante ella, ignorando todos sus ataques. Incluso empezó a alimentarse del monstruo. Le sabía asqueroso, pero necesitaba más. Durante años ha estado resistiéndose al hambre, y eso se acabó. Todos se convertirán en su comida. Priscila estaba cerca de ganar su pelea, hasta que apareció la hermana gemela de Beth, Alicia, la número 1 de la organización, quien desató todo su poder. Ambas en sus estados creyeron tener una oportunidad contra Priscila. Comenzando su ataque coordinado, lograron cercenarle varias partes. El demonio parecía sentirlo, hasta que se aburrió y decapitó a Alicia con una sola mano, sin siquiera transformarse. Pensaba que la organización crearía algo mejor. Sin embargo, el vínculo de hermanas gemelas las hacía débiles. Tal vez por eso las enviaron a morir al ser consideradas creaciones fallidas. Acabando con un problema, el demonio no se detuvo. Sentía otro Yoki poderoso y familiar cerca. Era nadie más que Rifle del Oeste, que estaba debilitada por su pelea contra los devoradores de abisales. Dauf, la pareja de la reina, intentó defenderla estando muy herido, pero poco podía hacer contra Priscila cuando le arrancó la piel con facilidad. Rifle se enfureció, atacándola usando la poca fuerza que le quedaba, muriendo un segundo después.
pues el demonio estaba por encima de cualquier abisal. Destruyendo los más fuertes, por fin podría reclamar su premio. Claire, después de muchos años, nuevamente estaba frente al monstruo que arruinó su vida. Así que, sabiendo lo que le espera, abandonó su humanidad, olvidando su promesa con Raki. Tan pronto liberó su poder para romper el límite, su cuerpo regresó a la normalidad al instante. Priscilla vio el patético intento de despertar de Claire, burlándose de ella. ¿Llamaba a eso despertar o era un chiste de mal gusto? Con la paciencia agotada, decidió matarla de una buena vez. Sin embargo, las amigas de la guerrera harían lo imposible para salvarla, siendo ayudadas también por el destructor que ahora solo se concentraba en Priscilla, enviando a su mejor mutante, el novio de Rifle, que se dejó infectar para conseguir poder y matar al demonio, volviéndose el único en poder causarle un poco de dolor. Priscilla, mientras era destrozada, sentía que esto se le hacía familiar, la sensación de ser despedazada, humillada. Estando adolorida y confundida, podía recordar una imagen, una espada ensangrentada y un cadáver sin cabeza. Le costó vislumbrar la cara del decapitado, pero terminó viendo a quién pertenece el rostro. Eso era suficiente para Priscilla. No necesitaba recordar nada más. Quizás la suerte al fin esté de su lado y le dé la oportunidad de matar a esa persona de nuevo. Con las dudas despejadas, destrozó al mutante, cambiando a su forma despertada. Después comenzó a perseguir a las Claymore que escapaban. El destructor intentó detenerla personalmente, pero sería destrozado de un solo ataque, o eso parecía. El exterior fungía como caparazón de la verdadera abominación que yacía en el interior, pero ella seguía inmutable, porque nadie en el mundo está a su nivel. Priscilla estaba caminando junto a su padre, preguntándole qué es Claymore. Su padre solo dijo que es algo que el pueblo llama cuando algo extraño aparece, mas no había nada de qué preocuparse, ya que él la protegería. Pero ese algo haría que las personas se dieran cuenta de su presencia al encontrar una de sus víctimas. Un Youma se estaba escondiendo entre ellos, pero al no poder pagar los servicios de una Claymore, tuvieron que pensar en otro método, el cual fue encerrar a cada familia durante un periodo de 2 semanas hasta que el Youma no resista el hambre y revele su identidad. Un método cruel, pues podría morir una familia completa, pero era el mejor método que se les pudo ocurrir. Priscilla, que apenas entendía algo de lo que pasaba, tenía mucho miedo. Su padre una vez más la tranquilizó. Mientras él esté a su lado, nada le pasará. Hasta que ocurrió la tragedia. Priscilla se despertó durante la noche para ir al baño, encontrando la puerta de la cocina abierta. Yendo a investigar, encontró a su padre estando de rodillas, diciendo cosas como que debió haber comido antes de empezar las 2 semanas. Pensó que podría resistir la tentación de devorar la deliciosa carne que lo rodeaba. El padre era un Youma. Ya había matado a los hermanos de Priscilla y su madre. Aún no se daba cuenta que ella estaba detrás. La niña no hizo ruido y se acercó lentamente hasta la espada de su padre. La sacó de su funda y con ambas manos sostuvo el arma. Cuando cruzaron miradas, sus ojos estaban cubiertos de lágrimas.
El demonio estuvo encerrado durante un tiempo dentro de una prisión de carne, hasta que fue liberado por quienes querían destruirlo. Priscilla escapó para recuperarse, consumiendo los despertados restantes del continente, a la vez que estaba peleando por el control ya que el destructor quería dominarla. Más tarde apareció el vástago de la reina del oeste, que heredó el rencor de sus padres hacia Priscilla, queriendo destruirla. Todo eso sucedía mientras ella estaba recordando su pasado, en específico, ese día que no quería recordar. Pero el trauma finalmente la sacó del trance en el que estaba, haciendo que expulse el cadáver del destructor. El daño que causó el engendro a Priscilla, en realidad lo había recibido el destructor, así que finalmente murió. El engendro solo sonrió. Ya podía lastimarla de verdad sin que esa cosa que tenía dentro interfiriera con su venganza. Ambos monstruos se destrozaron, convirtiendo su batalla en una de desgaste, que sería definida por quién de los dos siente más odio. El odio es la emoción que potencia los poderes de las Claymores. En la organización buscaban a las niñas que hayan tenido orígenes traumáticos con algún Youma. Priscilla era una de ellas, diferenciándose con el resto al matar ella misma a su propio padre que se había convertido en un Youma. Estos en realidad no son monstruos, sino una enfermedad causada por un parásito que creó la organización, infectando a humanos y así cosechar sus órganos para crear nuevos monstruos. El padre de Priscilla se infectó, teniendo que alimentarse de humanos para vivir. El parásito toma control total del huésped y usa los recuerdos de su víctima con el fin de no levantar sospechas al comportarse igual que siempre. Pero el humano convertido en Youma a veces puede sentir algo, y por eso algunos llegan a llorar. Las lágrimas representan el tormento de la víctima que no quería matar a nadie. Luego de decapitar a su padre, lo único que podía sentir Priscilla era odio hacia los Youmas. Posteriormente, esa emoción aumentó al romper el límite, convirtiéndose también en un monstruo. Su nuevo cuerpo estaba hecho de odio, ya no solo a ella y a los Youmas, sino a todo lo que tenga vida. La pelea, aunque parecía decantarse hacia el engendro, Priscilla decidió que era momento de volver a lo clásico, peleando como una Claymore para derrotar un monstruo. Había evitado tener que luchar de esa forma debido al miedo que le llegaba de ese día en que despertó y casi es decapitada. Una vez más dejaría claro quién es el ser más fuerte del mundo. Con su enemiga muerta, Priscilla iría a encargarse de los metiches que la observaron durante el tiempo que estuvo peleando con el engendro. Uno de ellos era su creador. Él sabía todo sobre ella y le haría recordar otro de sus traumas suprimidos, ese que sucedió justo después de matar a su padre. Él visitó la aldea en la que vivía, descubrió lo que hicieron para desenmascarar al Youma. La familia de Priscilla fue la última que encerraron. Cuando iban a sacarlos luego de las 2 semanas, olieron un aroma pútrido que provenía de la casa, así que no entraron por miedo a lo que hubiera dentro. Dejaron de enviar comida y agua a la casa, hasta que un mes después, un grupo de Claymores que pasaba cerca del pueblo escuchó la petición de los aldeanos de investigar la casa. Dentro encontraron 3 cuerpos muy deteriorados, el cadáver decapitado del Youma y una niña que se veía saludable. No tenía signos de desnutrición o deshidratación. Cuando analizaron mejor el cadáver del monstruo, observaron que aparte de la cabeza, le hacía falta la mitad de su carne. A punto de terminar, Priscilla interrumpió al creador cortándolo a la mitad. De todo lo que podía haber recordado, ese momento era el que menos quería volver a revivir. Partido a la mitad, el viejo le preguntó si su carne es deliciosa, ya que lo estaba devorando para recuperar fuerzas. Ella le respondió que no. Las vísceras de los viejos son asquerosas. Prefiere la carne de un hombre joven. Si no, pues se comería una mujer. También ha comido niños y en su opinión son deliciosos, pero no llenan. Ahí el viejo le interrumpió preguntando qué tal saben las niñas. Ella paró de comer
y no dijo nada. El viejo entendió el por qué no mencionó a las niñas entre sus gustos por la carne. No podía verlas. Jamás se ha comido a una niña. Entonces todo adquirió sentido. Dejó vivir a Claire cuando despertó, así como muchas otras, ya que solo las mujeres convertidas en Claymores podrían matarla. Mientras ella estaba rompiendo su límite, la Priscilla humana, ya sin esperanzas de regresar a la normalidad, al menos pudo lanzarse una maldición a sí misma, eliminando la existencia de cualquier niña de su vista para que algún día se convirtieran en guerreras. Un plan muy cruel de su parte. Arrebatarles todo a unas pobres niñas inocentes y hacer que soporten una gran carga era imperdonable. Aunque la Priscilla humana no esperaba ningún perdón, tan solo la muerte. El demonio, luego de entender lo que su parte humana hizo, se puso feliz. La búsqueda de 7 años ahora tenía sentido. Quería encontrar a la guerrera que porta la misma carne y sangre de aquella persona que casi pudo matarla. Pero fue una decepción cuando luchó con ella. No le llegaba a los talones, y como la organización ya no existe, de las Claymores restantes ninguna le daría la paz que deseaba. En ese preciso momento aparecería Raki. Había venido por el duelo para el que Isley lo entrenó. Priscilla estaba impresionada de verlo con vida, concediéndole el duelo. Al chocar sus espadas, se dio cuenta que la técnica de Raki no estaba hecha para enfrentar Youmas o despertados. Era exclusivamente para luchar contra ella. Mas no usó sus poderes. Quiso enfrentarlo en igualdad de condiciones. No por honor o sentir algo de cariño hacia él. Solo le parecía divertido que un humano quiera enfrentarla. Cuando se aburrió, fácilmente pudo deshacerse de él. Claire, que estaba dirigiéndose a la posesión de Priscilla, vio como el hombre que ama era herido. Enfurecida se lanzó a luchar, solo que esta vez no lo haría sola. Detrás de ella venían sus amigas. Era momento del enfrentamiento final. Incluso los despertados que se aliaron con las Claymore interfirieron para destruir a Priscilla. Pese a estar rodeada, aún podía anteponerse a todos. Adivinaba sus movimientos. Si era herida, su cuerpo se regeneraba al instante. Su fuerza podía derribar los gigantes despertados. Fue cuestión de tiempo para que pudiera eliminar al primero de sus oponentes. Cada uno fue cayendo, quedando únicamente Claire, que decidió darlo todo con un último uso de la espada rápida. Priscilla solo necesitaba bloquear su ataque y entonces la victoria sería suya. Algo que hubiera pasado de no ser porque detrás le llegó una sorpresa. Se había olvidado completamente de él. Creyó que dejarlo fuera de combate sería suficiente para vencerlo, pero en medio del caos, Raki hizo lo que su maestro le dijo. Cuando Priscilla crea que te derrotó, tu espada será la que dé el golpe decisivo. Su condición de humano lo haría irrelevante para el demonio, pudiendo moverse como un fantasma en medio del caos. Fueron los segundos más largos de la historia. El todo o nada. No le daría tiempo a reaccionar. Claire la superó en velocidad por una vez, dando como resultado la costosa victoria de la guerrera y el humano. Finalmente, el demonio estaba muerto, o eso creyeron. Herido pero vivo, comenzó a alimentarse para recuperar sus fuerzas. Los devoraría a todos y se volverán parte de ella.
Las Claymore no podían con el poder de 3 despertados fusionados en un solo ser. Solo un milagro podría salvarlos. Y eso fue lo que ocurrió. Cuando Claire intentó despertar, no fue un monstruo lo que apareció, sino una cara familiar, de largo cabello y una sonrisa en sus labios de muñeca. Priscilla recuperó momentáneamente la razón. Es imposible. La estaba viendo y no podía creerlo. La número 1, Teresa de la sonrisa débil. Lo primero que hizo fue encargarse de los despertados que había absorbido Priscilla, enfrentándose en duelo contra uno de ellos. Tal acto motivó a los otros 2 en rebelarse contra el demonio que los había absorbido y utilizado. Ella sin problemas los destruyó, mientras Teresa le dio muerte honorable al tercero que logró separarse de Priscilla. Entonces el demonio cayó de rodillas, algo que no había sucedido desde que la sonrisa débil la tuvo con esa misma pose hace años. Sin embargo, no le daría el golpe final. Aprovecharse de alguien estando débil no era su estilo. Mientras tanto, se tomó el tiempo de conocer a las amigas de su hermana Claire, al igual que se enteró del sufrimiento de Priscilla conforme Raki le explicaba. Ella susurraba al dormir, diciendo a veces cómo se odiaba por convertirse en lo que actualmente es, así como su objetivo, que era encontrar al indicado para matarla. Lo inesperado fue que el indicado siempre fue Teresa, que pudo renacer temporalmente ya que a Claire se le injertaron la carne y sangre de su hermana. Después de un rato, Priscilla se puso de pie. Ver a la persona que más odia estaba potenciando sus poderes más allá de lo inimaginable. Teresa también podía sentirlo, aunque ella no la odiaba pese a morir de forma tan injusta. En su lugar, sentía lástima. Sentir nada más que odio era triste, y ella pudo acabar igual que Priscilla ya que también se odiaba. Pero fue el amor que tuvo por Claire lo que la salvó. El demonio no tuvo a nadie. No obstante, su anhelada paz estaba muy cerca de llegar. Cuando ocurrió su despertar quería morirse. La vida ya la había tratado tan mal que volverse un monstruo sería lo último que le faltaba. Pero fue el propio instinto de supervivencia que tuvo a la hora de decapitar a su padre lo que le hizo matar a Teresa de forma tan deshonrosa. Por un lado quiere morir y por el otro le teme a la muerte. La falta de decisión le hizo pedir ayuda a las únicas que podrían detenerla, las brujas de ojos plateados que algún día la desafiarían para vengarse. No quiere perdón ni misericordia, quiere paz, dejar de odiar. Le da igual si la muerte es lenta.
Morir ya es una recompensa para Priscilla. Se ha atravesado a sí misma, se enfrentó al más poderoso de los abisales, se dejó devorar por el destructor y nada funciona. Teresa le dijo que podía cumplir su deseo con la técnica de una vieja compañera. Priscilla la miró con ojos llorosos. Finalmente, la paz que tanto añora llegará. En los últimos segundos recordó lo que tanto estuvo suprimiendo en medio de los cadáveres de su familia. Tuvo mucha hambre, gritó en voz alta. Intentaba abrir la puerta llegando a arañarla hasta que se rompieron sus uñas, pero nadie le escuchó. Lloró, aguantando el olor a carne podrida que la rodeaba. Cuando sus ojos quedaron secos, vio el cuerpo del Youma, que mantenía el aspecto de su padre aunque estuviera decapitado. Entendiendo que ese era su verdadero progenitor, este le habló diciéndole lo que debía de hacer. Ella obedeció, cometiendo el acto que mató su corazón para siempre. Antes de irse le preguntó a Teresa por qué no usó esa técnica cuando ella estaba de rodillas. Ella le respondió que no es bonito morir cuando no sabes qué pasó, lo dice por experiencia. Priscilla le dio las gracias y se disculpó por todo, absolutamente todo, y así fue como el odio fue purgado de este mundo, desvaneciéndose con una sonrisa, dejando solo el amor que logró derrotarlo. Muchas gracias por acompañarme en este especial de 500 suscriptores. Hace 2 años no creía superar los 50. Mi edición era peor que mala y mi audio un dolor de oídos. El canal sufrió muchos cambios ya que no sabía qué hacer exactamente. Comencé hablando de monstruos de ficción porque me nacía y no esperaba crecer en absoluto. No fue hasta que comencé a narrar las historias de los personajes que más me gustan cuando me tomé esto en serio y quise mejorar. Como yo no veo ningún canal de anime, fue difícil tomar inspiración, así que tomé ideas de lo que más miro en YouTube: Warhammer 40.000, escuchar la línea del tiempo, relatos cortos y demás cosas sobre el mejor universo de la ficción hizo que yo también quisiera narrar así, o al menos intentarlo. Sin embargo, pese a que yo hiciera los cambios y mejorara los videos, ustedes son los que hacen crecer el canal. Por ustedes decidí mejorar, por ustedes me gusta leer cada comentario que me dejan. A algunos les gusta el video, otros no, y me dejan una crítica constructiva sin insultarme. Así que lentamente estamos formando una buena comunidad, chiquita y sana sin albur, obvio, algo que me hace muy feliz. Gracias por acompañarme hasta ahora. Incluso los que no comentan, no dejan like o dislike, hasta los que solo ven pero no se suscriben. Yo les doy a todos las gracias tan solo por ver el video. Espero que sigan conmigo de ahora en adelante y en el futuro observemos este especial con una sonrisa, recordando los pocos que fuimos en ese entonces. Una vez más, gracias. Yo soy Oscar Undead, invitándote a comentar el especial, dar like o dislike. Por ahora me despido y deseo que la luz del sol ilumine tu camino. Adiós, amigos.